En la reflexión del día de hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de algo también relacionado con la Pascua. Tiene que ver con Dios y su voluntad. Los fariseos querían entregar a Jesús, esto lo sabemos, querían verlo hace ya bastante tiempo, verlo prisionero o más allá muerto, pero no querían que fuera durante la Pascua. Ellos buscaban evitar que el pueblo se levantara en contra de ellos al arrestarlo, al enjuiciarlo o al matarlo, y pensaban que podrían hacer un alboroto, un escándalo. Esto lo encontramos ahí en Marcos 14, 1 al 2. Buscaban ocasión de cómo prenderle, cómo engañarlo y matarlo, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Vemos esto que se va repitiendo durante los capítulos anteriores al arresto de Jesús. Durante varios capítulos vemos, y en este último año del ministerio de Jesús, vemos que ya estaban buscando la ocasión para hacerlo, pero no querían que fuera durante la Pascua. Ahora, ¿por qué ocurre esto precisamente en este tiempo? Jesús va a celebrar la Pascua a Jerusalén como era la costumbre. Y el hecho de que Jesús fuera crucificado durante la Pascua no era una casualidad, sino que era algo intencional de parte de Dios para establecer y enseñar algunos principios que los israelitas ya conocían del Antiguo Testamento y que nosotros pudimos ver también en parte en la reflexión anterior. En primer lugar, la figura del Cordero como sacrificio por los pecados nos habla de una expiación. Expiar significa también absolver. Era un sustituto que tomaba el lugar del pecador y sufría sobre sí el peso de la culpa, el peso del pecado. Tal como en la Pascua, el Cordero tomó el lugar de los primogénitos, Jesucristo toma el peso del pecado de otros sobre sí mismo y muere para absolvernos de la culpa ante el Padre. Romanos 3, 24 y 25 dicen: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También podemos ver que la elección del Cordero era muy específica. Veíamos en la reflexión anterior que debía ser sin defecto, de un año. Habían cosas muy detalladas, no debía tener manchas. Luego en las leyes que entrega Moisés se detalla todo esto. Y esto nos habla del carácter santo de Dios. Debía ser algo, debía ser lo mejor, lo más perfecto. Aquello que consideráramos lo perfecto, lo mejor de los corderos que había. ¿Y para qué esto? Para que sea un sacrificio acepto delante de Dios, para que pueda ser propicio delante de Dios. Y de esta manera estábamos siendo consecuentes con la santidad de Dios. Y esto es lo que llamamos la propiciación. La vida de Jesucristo se describe como tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo, hombre, fue el único capaz de cumplir la ley, y es el requisito para pagar por el pecado por la humanidad. En Hebreos 10, 8 al 10 nos dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Él es este sacrificio hecho por propiciación de nuestros pecados. Él era el sacrificio perfecto, el cordero sin defecto, que fue inmolado. Además, aun cuando el hombre se sacrifique para pagar por sus propios pecados, no será propicio, no será aceptado, pues no puede limpiar sus pecados, ya que en su interior en el hombre hay maldad, el hombre es pecador.
Por eso Dios muestra su amor con nosotros en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo tomó nuestro lugar para expiar nuestros pecados, recibiendo el castigo, el peso de la justicia que debía caer sobre nosotros, y así darnos justificación. El hecho de que Jesucristo muriera en la Pascua era para mostrarnos esta realidad. No fue por el complot para asesinarlo, no fueron los testigos falsos en un juicio ilegal, no fueron los sacerdotes corruptos que pagaron por su captura, no fueron las autoridades romanas, ni siquiera los mismos soldados, sino que Dios deseaba restaurar la comunión que el hombre rompió y que no podía reparar, y que hoy aún por sí mismo no puede reparar. El hombre no puede tener una correcta relación con Dios a través de sí mismo, sino solo a través de Jesucristo, quien fue el sacrificio perfecto. En el libro de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, el precio del pecado es la muerte, pero Dios quiere rescatarnos y salvarnos a través de Él mismo, para que tengamos paz con Dios y vida eterna con Él. Te invito a reflexionar y agradecer a Dios por este sacrificio expiatorio que nos permite hoy, a través de la fe en Jesucristo, estar delante de su presencia. Que Dios te bendiga.